Bienvenidos a De Interés TV. A continuación, conoceremos la vida de John F. Kennedy y su asesinato, tal como ocurrieron los hechos en el curso de la historia, junto con los misterios desclasificados en la actualidad. Esta es una historia dramática de interés. Por Freddy Aquino. El día que cambió la historia. El 22 de noviembre de 1963, un evento sacudió los cimientos de los Estados Unidos y del mundo entero. El asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, no solo marcó el final de una era de esperanza y transformación, sino que también abrió un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Quién mató a JFK? ¿Fue Lee Harvey Oswald un chivo expiatorio? ¿O hubo una conspiración mucho más grande detrás de este magnicidio? A lo largo de esta historia, exploraremos los hechos, las teorías y las nuevas revelaciones que han mantenido vivo este misterio durante más de 6 décadas. Episodio 1. El asesinato en Dallas. Era un día soleado en Dallas. John F. Kennedy, el presidente más joven en la historia de los Estados Unidos, viajaba en una limusina descapotable junto a su esposa Jackie, el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie. La caravana presidencial avanzaba por las calles de la ciudad, rodeada por una multitud animada que saludaba con entusiasmo. A las 12:30 de la tarde 3 disparos resonaron en la Plaza Dilley. Kennedy fue alcanzado en el cuello y luego en la cabeza. Su esposa, Jackie, intentó desesperadamente ayudarlo mientras la limusina aceleraba en medio del caos. Menos de una hora después, en el Hospital Parkland, el presidente fue declarado muerto. Mientras el país entero caía en estado de shock, la policía de Dallas arrestó a Lee Harvey Oswald, un ex-marine con un pasado turbulento, en un cine de la ciudad. 2 días después, en una transmisión en vivo, Oswald fue asesinado por Jack Ruby, un hombre con conexiones oscuras. Este inesperado giro avivó las sospechas. ¿Fue Oswald el único responsable, o lo silenciaron para ocultar una verdad más profunda? Episodio 2. La Comisión Warren y sus inconsistencias. Poco después del asesinato, el gobierno de los Estados Unidos estableció la Comisión Warren para investigar el caso. En septiembre de 1964, la comisión concluyó que Oswald había actuado solo. Sin embargo, desde el principio, su informe estuvo plagado de irregularidades. ¿Por qué se ignoraron testimonios clave? ¿Por qué la bala que, según la versión oficial, causó 7 heridas en Kennedy y Connally apareció casi intacta? ¿Y por qué la fotografía de Oswald con el rifle parece haber sido manipulada? La famosa teoría de la bala mágica sostenía que un solo proyectil había causado múltiples heridas en el presidente y el gobernador. No obstante, expertos en balística y medicina forense han cuestionado esta versión. ¿Era realmente posible? ¿O, como muchos creen, hubo más de un tirador? Episodio 3. Teorías de conspiración. Con el tiempo, surgieron numerosas teorías sobre quién podría estar detrás del asesinato de Kennedy. Algunas apuntaban a la Unión Soviética y Cuba, sugiriendo una posible represalia por la fallida invasión de Bahía de Cochinos. Otras señalaban a la mafia, molesta con las políticas de Kennedy contra el crimen organizado. Pero la teoría más inquietante involucraba a elementos dentro del propio gobierno de los Estados Unidos. Documentos desclasificados han revelado que la CIA y el FBI conocían las actividades de Oswald antes del asesinato y que había mantenido contacto con espías soviéticos y cubanos. ¿Fue Oswald un peón manipulado en un juego de poder mucho más grande? ¿Fue su asesinato por Jack Ruby una forma de impedir que hablara? Episodio 4. Nuevas revelaciones. En febrero de 2025, bajo la administración de Donald Trump, se desclasificaron nuevos documentos relacionados con el caso. Estos revelaron advertencias previas sobre el asesinato de Oswald, contactos con espías soviéticos y posibles vínculos con grupos anticastristas. Uno de los hallazgos más impactantes fue una carta que sugería que Oswald había advertido sobre algo grande antes del magnicidio. Además, quedó demostrado que Jack Ruby tenía conexiones con la mafia y grupos anticastristas. ¿Fue su acción un intento de silenciar a Oswald para proteger a otros implicados? A pesar de estos nuevos datos, el misterio sigue sin resolverse por completo.
Cada revelación parece abrir más preguntas que respuestas. Episodio 5. El legado de JFK. El asesinato de John F. Kennedy no solo cambió el rumbo de los Estados Unidos, sino que también dejó una profunda desconfianza en las instituciones gubernamentales. Hoy, el 65% de los estadounidenses cree que Oswald no actuó solo. ¿Alguna vez conoceremos la verdad completa? O, como muchos sospechan, fue enterrada junto a Kennedy en el Cementerio Nacional de Arlington. Las imágenes de su funeral, su tumba rodeada de multitudes, y el eterno fuego encendido en su memoria simbolizan un país que nunca ha dejado de preguntarse qué ocurrió realmente aquel día. Lo único cierto es que el asesinato de JFK sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia moderna. Y mientras continúen desclasificándose documentos, la búsqueda de la verdad no se detendrá. Fin de la serie documental. Para más información, explora los documentos desclasificados y sigue investigando por tu cuenta. La historia aún no ha terminado. Nota de interés. El asesinato de John F. Kennedy no solo marcó un hito en la historia de Estados Unidos, sino que también dejó una estela de incertidumbre que aún perdura. La fascinación por los eventos del 22 de noviembre de 1963 nos invita a desentrañar un enigma lleno de conspiraciones y secretos. A medida que se revelan nuevos documentos, el misterio se intensifica, desafiando la versión oficial y alimentando la curiosidad colectiva. Reflexionar sobre su legado y las lecciones que nos deja es fundamental en un mundo donde la verdad a menudo se oculta entre sombras. Gracias por acompañarnos durante 7 capítulos de esta historia. Si te gustó, déjanos un comentario, diciendo: me gusta la historia de interés. Hasta luego. Hoy presentamos el asesinato de John F. Kennedy, por fin revelado. El 22 de noviembre de 1963 ocurrió un hecho que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos: el asesinato del presidente John F. Kennedy. Este magnicidio no solo cambió el rumbo del gobierno estadounidense durante los años 60, sino que también desató una de las mayores incógnitas de la historia moderna. ¿Quién mató a John F. Kennedy? A continuación, un relato de suspenso, conspiración y verdad revelada. Esto es Historia Dramática de Interés, por Freddy Sakino. El asesinato de John F. Kennedy, por fin revelado. Capítulo 1. El último viaje de Kennedy. La visita a Texas. La brisa nocturna soplaba suavemente en Fort Worth, Texas, la noche del 21 de noviembre de 1963. Dentro de su suite en el Hotel Texas, el presidente John F. Kennedy se encontraba de pie frente a la ventana, observando las luces de la ciudad. A su lado, Jacqueline se cepillaba el cabello con elegancia, ajena a la sombra de la muerte que acechaba en la distancia. «Mañana será un buen día, Jackie», dijo JFK con una leve sonrisa. «Texas nos recibirá con los brazos abiertos». Pero en algún lugar de Dallas, manos anónimas cargaban un rifle, asegurándose de que la mira estuviera bien ajustada. No era el único que esperaba el amanecer con impaciencia. Capítulo 2. La caravana de la muerte. La mañana del 22 de noviembre era fresca, despejada, casi demasiado perfecta. Kennedy y su esposa subieron a la limusina descapotada, rodeados por el gobernador John Connally y su esposa. Miles de personas agitaban banderas mientras el automóvil avanzaba por las calles de Dallas. Sin que nadie lo supiera, en el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, una sombra acechaba. Lee Harvey Oswald. O al menos, eso es lo que la historia oficial diría durante años. A las 12:30 p.m., 3 disparos rasgaron el aire. El primero erró, impactando en la calle. El segundo atravesó la espalda de Kennedy y salió por su garganta. El tercero, el disparo mortal, destrozó su cráneo en una fracción de segundo. El tiempo se congeló. Jacqueline se inclinó sobre su esposo, desesperada. Los gritos se confundieron con el chirrido de las llantas cuando el automóvil aceleró hacia el Hospital Parkland. Pero ya era tarde. A la 1:00 p.m., el 35. Presidente de los Estados Unidos era declarado muerto.
Capítulo 3. El hombre del rifle y el silencio mortal. Menos de 2 horas después, Lee Harvey Oswald fue arrestado en un cine. 2 días después, el mundo vio en vivo cómo Jack Ruby, un oscuro personaje con conexiones criminales, le disparaba a Oswald en el sótano de la policía de Dallas. Sin juicio, sin confesión, sin respuestas. El informe de la Comisión Warren aseguró en 1964 que Oswald actuó solo. Pero con los años, las dudas crecieron. Testigos murieron en circunstancias sospechosas, documentos fueron ocultados, y la CIA y el FBI parecían demasiado ansiosos por enterrar la verdad. Los rumores hablaban de la mafia, de la CIA, de un golpe interno, pero nadie podía probarlo. Hasta ahora. Capítulo 4. La verdad desenterrada. Marzo de 2025. Más de 6 décadas después, el misterio se negaba a morir. Pero en marzo de 2025, el gobierno de EEE-UU desclasificó 1003 documentos nunca antes vistos. Entre ellos, una grabación, una cinta olvidada en los archivos de la CIA. La voz de un hombre. El objetivo está asegurado. Disparo confirmado. El archivo reveló que no fue Oswald quien disparó el tiro mortal. Fue un francotirador contratado. Un operativo encubierto de la CIA, vinculado a la operación secreta Zapata. El plan era eliminar a Kennedy antes de que pudiera desmantelar las operaciones clandestinas de la agencia y la influencia de la mafia en el gobierno. La verdad salió a la luz. El asesinato de Kennedy no fue obra de un hombre solitario. Fue un golpe orquestado desde las sombras más profundas del poder. Capítulo 5. Justicia en la sombra. El mundo quedó en shock. La CIA negó las acusaciones, pero las pruebas eran irrefutables. Hubo llamados a abrir una nueva investigación, juicios simbólicos, demandas contra el gobierno. Pero los verdaderos responsables habían muerto hace décadas. Sin embargo, algo cambió. John F. Kennedy, cuya muerte fue envuelta en el misterio, finalmente tenía justicia. Y aunque su asesinato marcó el inicio de una era de desconfianza en el gobierno, la verdad, tardía pero implacable, había triunfado. Jacqueline Kennedy una vez dijo: "La historia recordará a John no por cómo murió, sino por cómo vivió". Y ahora, la historia al fin conocía la verdad. Nota de interés, Freddy Aquino. Imagina el eco de un disparo resonando en la historia, un instante que cambió el rumbo de una nación. El último viaje de John F. Kennedy no solo fue un trayecto físico, sino un camino lleno de sombras y secretos. La revelación de que un francotirador encubierto, en lugar de Oswald, había sido el verdadero asesino, desató una tormenta de cuestionamientos. Las verdades ocultas, los documentos desclasificados y las voces silenciadas nos llevan a reflexionar sobre el poder, la justicia y el legado de un hombre que, a pesar de su trágico destino, sigue inspirando la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de conspiraciones. Gracias por acompañarnos durante 7 capítulos de esta historia. Si te gustó, déjanos un comentario diciendo: "Me gusta la historia de interés". Hasta luego.